¿Cómo calcular el número de oxidación de los compuestos ternarios? Me refiero a cada elemento que conforma un compuesto ternario. Recuerden que un compuesto ternario se compone de 3 elementos diferentes. Recordando de nuevo que cuando tenemos sustancias puras tenemos que obviar o tenemos que tomar en cuenta que siempre van a ser igual a 0. ¿Y por qué va a ser igual a 0? Porque no están compartiendo ningún electrón, entonces que va a ser igual a 0. Así que vamos a, en el caso de los binarios, sabemos el número de oxidación del elemento de la derecha, que va a ser el no metal, el negativo, y con respecto a ese simplemente calculamos el número de oxidación del elemento de la izquierda, el positivo. Pero cuando hablamos de compuestos ternarios, tenemos que hacerlo prácticamente igual y no vamos a complicarnos la vida. Vamos a ver el primer ejemplo, que va a ser NaCO3. Recuerden que aquí hablamos de la C mayúscula y de la O mayúscula. Tenemos 3 átomos de oxígeno, me faltó aquí un 2, Na2CO3, es carbonato de sodio. Igual que en el video anterior, yo ya conozco el elemento de la derecha porque tiene un número de oxidación negativo único, que en este caso para oxígeno va a ser -2. Aquí está, -2. Sodio, como vimos en el primer video también, en el video anterior, y como podemos comprobar en la tabla periódica, trabaja solamente con un +1, ¿sí? Siempre va a trabajar con +1. Aquí no hay pierde. De hecho, los elementos de la primera familia, que es alcalinos, y la segunda familia, que es alcalinos tierreos, todos ellos trabajan con +1 y +2 respectivamente y no tienen ningún otro número de oxidación. Pero como obviamente cada elemento tiene un subíndice, debemos de multiplicar el número de oxidación que escribimos en rojo por el subíndice, es decir, el 2 por el +1, el 3 por el -2, y aquí tenemos un 2 por 1 va a ser igual a +2, y acá tenemos un 3 por 2 va a ser igual a -6. De igual manera, la suma de los 3 números de oxidación me tiene que dar igual a 0. Y aquí entonces el único número de oxidación que no conozco va a ser el de en medio en compuestos ternarios, ¿ok? Por lo tanto, este va a ser la incógnita X. Como es una X positiva, solamente el número de la derecha va a ser, el elemento de la derecha va a ser el negativo. Todos los demás van a ser positivos. Tengo entonces una ecuación aquí, que es +2 más X menos 6 igual a 0. Y simplemente hay que resolverla para poder calcular el valor de X. ¿Qué hago? Simplemente despejo. Debe de quedar la X sola en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos que al pasar yo este 6 a la derecha, este -6, como estaba restando, va a pasar sumando y me va a quedar +2 más X es igual a +6. Aún debo de pasar todavía el +2, y para ello, como aquí está sumando, yo lo voy a pasar restando, va a pasar hacia acá. Entonces ya dejo solo la X igual a +6 menos 2. De hecho no es necesario poner el más, pero yo lo voy a poner aquí solamente esta vez. Ya tengo la ecuación, que es X es igual a 6 menos 2. Entonces eso quiere decir que X es igual a la resta, ¿sí? 6 menos 2 es igual a 4 con un más 4. Quiere decir que en este compuesto químico, en esta fórmula, el carbono debe de estar trabajando con un +4, ¿sale? Entonces voy a borrar aquí la X y le voy a poner un +4, ¿vale? Ya está, +4. Obviamente, como tenemos aquí un subíndice 1, simplemente este va a ser el número ya directamente de oxidación del carbono, +4. Y yo lo compruebo viendo la tabla periódica y dándome cuenta que solamente puede trabajar con +2 o con +4. Si aquí me hubiera salido un +6 o me hubiera salido +3, estaría mal. ¿Por qué? Porque carbono, de acuerdo con la tabla periódica, no puede trabajar con +3 ni con +6, solamente con +2 o con +4. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos ahora AgNO3, que quiere decir nitrato de plata. Sabemos que el oxígeno trabaja con un -2 y que plata solamente puede trabajar con un +1. Entonces igualmente vamos a calcular aquí el número de oxidación únicamente del elemento de en medio, que va a ser el nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a proceder con la multiplicación. Tengo un subíndice 1 aquí. Entonces, este subíndice 1
lo voy a multiplicar por el más 1 y me va a dar igualmente más 1. El 3 lo multiplico por el 2 y me da menos 6, porque es negativo. Esto va a ser igual a 0. Entonces voy a poner aquí en medio la X como positiva, porque recuerden que siempre el de la derecha va a ser el negativo y el en medio y el de la izquierda va a ser siempre positivo. Entonces ya tengo aquí la ecuación que voy a resolver, que es 1 más X menos 6 es igual a 0. Despejo, el menos 6 pasa como más 6 y el más 1 va a pasar como menos 1. Entonces voy a poner aquí que X va a ser igual a más 6 menos 1 y esto va a ser igual a más 5. Quiere decir que más 5 va a ser el número de oxidación que estoy buscando del elemento de en medio. O sea, en lugar de X lo voy a borrar y voy a poner que es más 5. Y como tienen subíndice 1, pasa directo, más 5. Ya está, este va a ser el número de oxidación de nitrógeno. Ya tengo aquí el número de oxidación con el que trabaja cada elemento de este compuesto. Pero ahora vamos a ver uno un poquito más complicado que este, porque ya vamos a tomar en cuenta algo que son los paréntesis. Aquí tenemos paréntesis. Vamos a recordar que oxígeno va a ser menos 2 y magnesio solamente puede trabajar con un más 2 de acuerdo con la tabla periódica. Voy a calcular el de fósforo. Fósforo puede ser nada más 3 o más 5. No me puede salir más 1, no me puede salir más 2, no me puede salir más 7, porque solamente puede ser más 3 o más 5. Entonces tengo nada más las dos opciones, así que voy a calcular. ¿Qué hago? Primero multiplico. Voy a multiplicar el 3 por el más 2 y esto me va a dar más 6. Y en el caso de oxígeno tengo un 4 por menos 2, pero también tengo un 2 afuera del paréntesis. Recuerden que el paréntesis se multiplica por el subíndice que se encuentra afuera de este paréntesis. Yo tengo un 2. 2 por 4 me da 8. Ahora sí, 8 por 2 me va a dar menos 16. 8 por menos 2 me da 16. Esto va a ser igual a 0. Simplemente voy a calcular ahora la X, que va a ser lo que corresponde en este caso al fósforo. Así que entonces me va a quedar de la siguiente manera la ecuación. Voy a poner aquí que es más 6 más X menos 16 es igual a 0. Despejo el menos 16 y me va a quedar más 6 más X es igual a más 16. Despejo ahora este 6, lo paso para acá y me va a quedar como X es igual a 16 menos 6. Esto me va a dar un total de 10. X es igual a más 10. Obviamente fósforo no va a trabajar con más 10, ¿verdad? No va a trabajar con un más 10, pero yo tengo afuera un 2. Como tengo afuera un 2, quiere decir que el número de oxidación de fósforo se está multiplicando por el 2. Entonces, ¿qué hago? Lo contrario de multiplicar es dividir el más 10 entre 2 y me va a dar más 5. Y ya está. Mi resultado, que tengo más 2, más 5 y menos 2. Pero ¿qué pasa con un compuesto químico el cual tenga, por ejemplo, cobre, sulfato de cobre sería este compuesto? En este caso yo conozco el oxígeno, que es menos 2. No conozco azufre, que puede ser más 2, puede ser más 4, puede ser más 6. Y cobre puede ser más 2 o puede ser más 1. ¿Cómo voy a saber con cuál se encuentra trabajando en este compuesto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a hacer un poco de trampa. Vamos a tratar de no complicarnos tanto la vida y vamos a revisar esta tabla que voy a poner aquí arriba. Vamos a ver, es parecida a la de los no metales. Aquí lo están viendo. Esto también hay que tomarlo una captura para que tengan la clave del éxito. ¿Sí? Aquí tenemos los aniones conformados por dos elementos. Son los más comunes, por así decirlo. Los que están en color naranja son los que tienen número de oxidación de menos 3. Los que están en amarillo tienen número de oxidación de menos 2. Y los verdes tienen número de oxidación de menos 1. Tenemos el nombre de cada uno. Igualmente estos aniones deben estar siempre a la derecha. O sea que a su izquierda tiene que haber un elemento, en este caso metal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, puede ser que en el caso de sulfato, aquí tenemos sulfato, tenemos un Cu, ¿verdad? Pero también puede ser un aluminio, puede ser un hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llamaría sulfato de aluminio, sulfato de cobre, sulfato de lo que sea. Tenemos, por ejemplo, cianuro. Si yo pongo el
el hierro, pongo un hierro aquí, va a ser cianuro de hierro, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, podemos saber el número de oxidación total de cada anión. Total de cada anión, ¿verdad? Total, no nada más del elemento de la derecha, del oxígeno, no. Solamente va a ser un número de oxidación total de todo el anión. ¿Y por qué aquí no es cero? ¿Por qué no es cero? Porque hablamos de aniones, hablamos de grupos de elementos que están incompletos. ¿De dónde salen estos números de oxidación? Bien, pues esto en realidad, un anión procede de un compuesto químico el cual se descompuso. ¿Cómo se descompuso? Al momento de haberlo disuelto en agua y se separó en sus iones. Por ejemplo, si tenemos en este caso al NaOH y lo agregamos en agua, ese se va a separar en dos iones. Se va a separar en Na y en el ion OH. Na va a ser +1 y OH va a ser -1. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser -1? Simple y sencillamente porque todo el grupo OH contiene un solo sodio. Al quitarle este sodio, al borrar este sodio, ya le estoy quitando ese subíndice 1, que ahora me va a quedar como -1. Y así es con todos los demás. No voy a quedarme atorado en esto. Voy a avanzar con los demás. Voy a avanzar con el sulfato de cobre. Ya sé que todo el anión sulfato de cobre trabaja con un -2. Entonces, como ya sé que trabaja con un -2, ¿qué es lo que voy a hacer para poder conocer el elemento el elemento de en medio? Simplemente voy a hacerlo por separado. Voy a primero calcular el número de oxidación del ion sulfato. Ya tengo -2. Yo quiero saber cuánto vale en este caso X, que va a ser el azufre. Entonces vamos a poner aquí que 4 por -2 va a ser igual a -8. Y ahora sí, tengo aquí la X. No está abajo, estaba aquí arriba. ¿Sí? Ya tengo aquí la X, que corresponde en este caso al azufre. X menos 8 va a ser igual a -2. ¿Vale? ¿Por qué -2? Porque lo acabo de ver en la tabla. El sulfato SO4 trabaja con -2. Todo el sulfato, el SO4 con -2. Entonces, X menos 8 va a ser igual a -2. Vamos a resolver la ecuación. X menos 8 es igual a -2. Y voy a despejar el -8, lo voy a pasar aquí del lado derecho. Voy a poner que X es igual a -2 más 8. Y resuelvo la operación y me queda que -2 más 8 o bien 8 menos 2 va a ser igual a +6. Ya tengo entonces aquí el resultado, el valor de X en este caso, que va a ser +6. +6 es el número de oxidación de el azufre. ¿Sale? Ya tengo el de azufre, ya tengo el de oxígeno. Me falta nada más el de cobre. ¿Cómo calculo el de cobre? Aquí ya es mucho más fácil porque ya lo hice por separado. Ya simplemente, para saber el número de oxidación de cobre, voy a poner aquí otra X. ¿Sí? Otra X. Y puedo hacer otra ecuación. O bien, si no quiero hacer toda la ecuación, lo que puedo hacer es recordar que todo el sulfato vale -2. ¿Sí? -2. ¿Qué número tiene que valer el cobre para que el resultado me dé igual a 0? Evidentemente tiene que valer +2. +2, este va a ser +6, -2. Y esto va a ser igual a 0. Compruebo. +2 más 6 es igual a 8. -8 va a ser igual a 0. Ya tengo aquí mi resultado, en este caso, de el sulfato de cobre. Así de simple y así de sencillo. Si no comprendieron este problema, hay que verlo de nuevo. Recuerden que todo lo tienen en esta tabla de aquí arriba, a la que debieron tomar captura para poder saber el número de oxidación total de cada anión. ¿Sí? Hay que volverlo a ver porque no quiero hacer este video tan largo. Y entonces, por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Saludos.